Noches. Vamos a repasar un poquito el tema de materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría de los estados financieros. Em, vamos a ver este material que está basado en la NIA 320 y vamos a desarrollar un caso práctico. Los temas que vamos a ver son la importancia relativa del desempeño y el límite de errores de auditoría. Estos tres primeros temas son elementales que los entendamos para poder definir cuál es el nivel apropiado de materialidad cuando estamos haciendo una auditoría de estados financieros. Vamos a hablar un poquito acerca del benchmark, ¿verdad? O punto de referencia que tenemos que utilizar para determinar los niveles de materialidad. Y vamos a ver un ejemplo también y hablar un poquito de los porcentajes que se determinan cuando estamos haciendo los cálculos de materialidad. Ok, vamos a empezar. Importancia relativa. Dice la importancia relativa es determinada para los estados financieros en su conjunto y es una medida que utiliza el auditor para evaluar si las incorrecciones en los tipos de transacciones, saldos de cuentas e información a revelar puede ser material para los usuarios de los estados financieros, es decir, que pueda preverse razonablemente que influyan en sus decisiones económicas. Esta es la materialidad a nivel de estados financieros, ¿sí? O materialidad de planeación. Ahora vamos a ver la importancia relativa del desempeño. ¿Qué es la importancia relativa al desempeño? Esta se utiliza para la ejecución del trabajo. Es una medida por debajo del nivel de importancia relativa, es decir, por debajo del nivel de esta materialidad, ¿verdad? Eh, Determinada para los estados financieros en su conjunto. Dice, esta medida se utiliza para reducir la probabilidad de que las incorrecciones no corregidas y no detectadas en los estados financieros superen la importancia relativa. Esta medida se utiliza para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a determinar otro nivel de materialidad, ¿verdad? Por debajo de la importancia relativa que nos va a servir para determinar principalmente el alcance de los procedimientos de auditoría. Y por último tenemos el umbral de incorrecciones. Ese umbral de incorrecciones es el límite de diferencias de auditoría que le va a permitir al auditor acumular todas aquellas incorrecciones identificadas en la auditoría de estados financieros, excepto las que son claramente insignificantes, ¿verdad? O las que son menores a ese umbral. Se deben acumular las incorrecciones de hecho, de juicio y las extrapoladas, y esto de acuerdo con la NIA 450, ¿verdad? Los párrafos 5 y A5, ahí lo pueden revisar. Entonces aquí tenemos los tres niveles de materialidad que tenemos que determinar cuando estemos estableciendo el nivel de importancia relativa para los estados financieros en el marco de una auditoría de estados financieros. ¿Cómo calcular cada medida? La importancia relativa. Dice, la determinación de la importancia relativa requiere la aplicación de juicio profesional. En la práctica se utiliza un porcentaje aplicado a un punto de referencia o benchmark, generalmente basado en los elementos de los estados financieros. ¿Cuáles son esos elementos de los estados financieros? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, utilidad, etcétera. Y pueden haber más. Y esto está definido en el párrafo 300 de la NIA 320, en el párrafo A4. Luego tenemos la importancia relativa de desempeño. Ok, en la práctica esta medida se determina aplicando un porcentaje de mayor al 75% sobre la importancia relativa. Acá es no mayor al 75% sobre la importancia relativa. Una vez lo vamos a cambiar acá. Ok. No mayor al 75% de la importancia relativa. Esto es para reducir el riesgo de que las incorrecciones materiales puedan alcanzar el nivel de importancia relativa determinado. Los porcentajes oscilan entre un 50% a un 75%. Entonces yo determino mi nivel de importancia relativa y determino un segundo nivel que es la importancia relativa al desempeño que no va a ser superior al 75% de esta importancia relativa, ¿sí? Y puede oscilar entre un 50 y un 75% y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Y el umbral de incorrecciones o el límite de errores que se establece entre un 3 y un 5% sobre el nivel de importancia relativa, ¿verdad? Esto significa que las incorrecciones menores a este valor van a ser consideradas claramente insignificantes de acuerdo con la definición de la NIA 450. Ok, porcentajes determinados. Para medidas brutas se utilizan
porcentajes menores que oscilan entre el 0,5% y el 3% dependiendo del riesgo. Para medidas netas se utilizan porcentajes mayores que van de 3 a 10% y para la materialidad de desempeño se puede utilizar entre un 50 y 75% de la importancia relativa. ¿Cuáles son las medidas brutas? Bueno, totales, ¿verdad? Total de activos, total de ingresos, ¿verdad? Esas son medidas brutas. Medidas netas es la utilidad neta del año o patrimonio, ¿verdad? Activo neto. Esas son medidas netas que se pueden utilizar como puntos de referencia para determinar los niveles de materialidad. Benchmark o punto de referencia. ¿Cuáles son los que hay? Los elementos de los estados financieros. Tenemos activos, pasivos, capital, ingresos y gastos. Partidas en las que suele centrarse la atención de los usuarios de los estados financieros y la naturaleza de la entidad, donde la entidad está en su ciclo de vida y la industria y entorno económico en que opera la entidad. Esos son factores que podemos determinar para establecer un punto de referencia apropiado. Y siempre que estemos pensando en determinar la materialidad para efectos de una auditoría de estados financieros, tenemos que pensar en el usuario del estado financiero y hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que este nivel de materialidad va a cambiar la percepción del usuario acerca de los estados financieros? Esa es la pregunta clave para determinar los niveles de materialidad apropiados en una auditoría de estados financieros. Y también hay que considerar la estructura de propiedad de la entidad y la forma en que se financia. Aquí está un esquema de cuáles podrían ser los puntos de referencia, ¿verdad? Tenemos el total de activos, la utilidad. El total de activos principalmente es para entidades que obtienen financiamiento en deuda más que en capital, ya que los usuarios ponen más énfasis en los activos y los derechos sobre ellos que en la generación de utilidades. Las compañías que se basan en utilidad es porque son compañías que están enfocadas en la rentabilidad y en la generación de esas utilidades. Hay compañías también que se basan en el total de gastos, ¿verdad? Que son entidades que buscan el punto de equilibrio y no se enfocan en generar utilidades o no reparten dividendos. Por ejemplo, ONGs, ¿verdad? O organizaciones de no gubernamentales que se dedican a hacer donaciones, proyectos, ¿verdad? Que reciben donaciones del exterior, etcétera. Patrimonio, entidades con requerimientos de patrimonio para el cumplimiento de requisitos regulatorios, por ejemplo, bancos, ¿verdad? Utilizan mucho este punto de referencia y total de ingresos. Las entidades enfocadas en la rentabilidad que se encuentran en el punto de equilibrio puede ser más apropiado utilizar el total de ingresos. Ok, para el caso número 1, aquí les voy a presentar un archivo que les voy a dejar también en el portal para documentar el nivel de materialidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a documentar? Y este es un papel de trabajo que nos puede servir de aquí en adelante para hacer la documentación de los niveles de materialidad en una auditoría de estados financieros. Como ven, tiene sus marcas, tiene sus referencias, ¿verdad? Quién lo hizo, la fecha, etcétera. Todo lo que tiene que cumplir un papel de trabajo. Entonces, aquí está el punto de referencia. ¿Cuál puede ser el punto de referencia que voy a utilizar? Puede ser cualquiera de estos. Y aquí tengo que explicar por qué utilizo o utilicé dicho punto de referencia. Y esta es la explicación que ustedes tienen que indicar de por qué utilizaron ese punto de referencia, ¿verdad? Y esto es lo más importante en el cálculo de la materialidad. Luego tenemos si ese punto de referencia se basó en proyecciones o en saldos finales, ¿verdad? O saldos preliminares, en presupuestos, etcétera. Y si nos vamos a este ejemplo, vamos a suponer que aquí nos basamos en la utilidad del ejercicio. Entonces la utilidad del ejercicio, yo pongo acá, punto de referencia, utilidad antes de impuestos. Aquí explico por qué, ahorita por razones de tiempo no lo voy a explicar, pero aquí se pone la racionalización de por qué estoy utilizando ese punto de referencia, basado en saldos finales, ¿verdad? Explico, ¿verdad? ¿Cuáles son esos saldos finales, ¿verdad? Los estados financieros emitidos de la compañía, etcétera, ¿verdad? Lo puedo poner acá, estados financieros emitidos y cuál es el valor de ese punto de referencia. Entonces aquí son 103.884. Entonces aquí tengo el punto de referencia y aquí puedo elegir yo el porcentaje, ¿verdad? Aquí hay porcentajes que van desde 0.5 hasta 10%. Entonces
Entonces, en este caso yo voy a elegir un 10%, entonces mi nivel de materialidad va a ser automáticamente calculado, va a ser este, ¿verdad? 10.383. Entonces, aquí determino el racional del porcentaje de materialidad seleccionado, ¿verdad? O sea, explicar por qué el 10%, ¿verdad? Eso tiene que estar documentado. Ok. Materialidad de desempeño, voy a elegir un 75%, utilizo un 50% o menos si veo o percibo que la compañía va a tener mucho riesgo de errores, ¿verdad? O si es una auditoría de primer año, normalmente se utiliza un 50%, pero yo voy a utilizar un 75%. Entonces, esta medida lo que me va a decir es que todas mis pruebas y todo lo que yo haga va a estar digamos, va a dirigirse por medio de esta medida de materialidad de desempeño, ahora que es la que me va a servir para la ejecución de los procedimientos. Entonces aquí explico el porcentaje utilizado. Y por último voy a tener el límite de errores de auditoría, que lo voy a fijar en 5%. Aquí tengo 3, 4 y 5. Normalmente se maneja entre 3 y 5%. Y en esta ocasión pues vamos a utilizar un 5%. Eso es lo que se maneja en la práctica. La NIA no explica este tipo de cosas, ¿verdad? No da estos porcentajes. Esto es parte de la práctica, ¿verdad? Para poder determinar los niveles de materialidad, pero siempre de acuerdo a los principios de la norma. Tal vez no da porcentajes, pero sí define y sí requiere la norma que determinemos todos estos valores. Entonces aquí explicar el porcentaje determinado, o sea, por qué estoy eligiendo el 5%. Eso es lo más importante, es documentar el por qué estoy eligiendo esos valores. Entonces ahí ya tengo una materialidad determinada técnicamente, de acuerdo con lo que requiere la NIA 320 para este ejercicio. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles usuarios de esos estados financieros? Accionistas, reguladores, acreedores, proveedores, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de referencia más apropiado? Utilidad antes de impuesto o total de ingresos. Y asuntos a considerar, bueno, es primera auditoría y contribuyente especial en 2010. Este es un ejemplo un poquito antiguo, pero válido. Y bueno, si es primera auditoría, ese es un buen criterio para poder definir este 75%, lo podemos asignar en 50%. Y eso lo que va a hacer es que voy a ampliar mis procedimientos de auditoría, ¿verdad? Voy a cubrir más para reducir el riesgo de que existan errores en los estados financieros. Y después tenemos este otro ejemplo, que es un banco. Ya no lo vamos a desarrollar, pero se los dejo en la presentación para que ustedes puedan practicar junto con el archivo de Excel. ¿Verdad? Aquí también se explica los usuarios de los estados financieros, el punto de referencia y algunos asuntos a considerar relacionados con los estados financieros de un banco, ¿verdad? En el caso que auditemos alguna compañía regular.